Agradecer a toda la audiencia por estar en esta cita en el programa Para que la vida sea bella. No sin antes agradecer a la emisora, a su directiva, a quien nos acompaña desde el audio y por supuesto a todos ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan por esta su emisora. Hoy vamos a tratar en el programa Para que la vida sea bella el tema de el miedo o el temor. Para ello quiero iniciar con diferentes significados o definiciones mejor que nos da la literatura, ¿no? Hay algo que dice que el temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Otra definición también que encontré: sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. En otra parte, de sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante una persona o cosa. Me llamó la atención esta definición que encontré. Dice: miedo o sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esta sensación cuando es algo irreal o algo que nos hemos imaginado o hemos creado en nuestras mentes? En otro aparte dice: el miedo, sentimiento a desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, yo me fui con todo esto, me fui a ver de dónde proviene el miedo. Dice que el miedo proviene del término latino metus. Y metus tiene que ver con alteración del ánimo. Entonces, por aquí va la cosa. Cuando se nos altera el ánimo con producto del miedo, pues eso produce angustia. Con este programa Para que la vida es bella, queremos llevarlos a ustedes en el recorrido de este programa, para que si en algún momento han sentido estas sensaciones, pues se identifiquen. Y si ha persistido o al correr de la vida llevan años en que sienten miedo por algo, o sus hijos entregan a ustedes manifestaciones de que miedo a alguna cosa, pues deben de consultar a un profesional. Hay que tener en cuenta que el miedo es un método de supervivencia, ¿no? Tampoco es de alarmarnos, porque dentro del programa del día de hoy vamos a ver que el miedo nos va a traer cosas muy buenas también, que producto del miedo nos lleva a unos cambios, pero eso lo vemos más adelante. Bueno, definamos entonces con todo lo que vimos esas definiciones que se dieron. Lo resumo con esto: el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable, provocada por la percepción real o supuesto, presente, futuro
e incluso pasado. Cada ser humano puede tener miedo a distintos objetos, a distintas situaciones o seres vivos, como por ejemplo, miedo al rechazo, miedo a los insectos, miedo a las ratas o a los ratones, miedo al ridículo, entre otros. Ahí podemos ver pues las diferentes manifestaciones, ¿no? Primero tenemos que saber qué son los aspectos cognitivos para ver o lo que quiero enfatizar hoy en el programa Para que la vida sea bella, en el programa o en el tema del temor o el miedo. ¿Qué aspectos cognitivos hay ante el miedo? Pero primero miremos qué es parte de los aspectos cognitivos. Los aspectos o procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para adquirir conocimiento, ya sea a través de la percepción, a través de la inteligencia, de la atención, de la memoria o de lo que estamos aprendiendo, del aprendizaje. Los aspectos cognitivos entonces ante el miedo se ve la tensión nerviosa. Hay tensión, nos tensionamos. Hay preocupación, también es otro aspecto. Desesperación. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado? En la preocupación, pues cuentan algo y da miedo y una vez viene la preocupación. Y en la desesperación ni se diga, porque queremos muchas veces salir en carrera como a solucionar o a ver si se puede solucionar algo cuando realmente no está en nuestras manos y viene la desesperación. Otro de los aspectos es el recelo por la seguridad o la salud. Ahí se ven muchas manifestaciones en ese aspecto. Sensación de malestar, que hay inquietud en esos casos. En los aspectos fisiológicos ante el miedo, también pues vamos a ver primero qué son aspectos fisiológicos, para poder mirar cuáles son aspectos fisiológicos pueden pasar o hay esas manifestaciones en nosotros cuando el miedo nos inunda o está en nosotros. Entonces, en los aspectos fisiológicos se refiere a cómo funcionan las distintas partes de un ser vivo, ya sea animal, vegetal, ante tal acontecimiento. Entonces, los aspectos fisiológicos ante el miedo son varios. Podría ser cambio en el ritmo de la respiración, aumento de la tasa cardíaca, sudoración, ¿cuántos de nosotros empezamos a sudar? Aumento del metabolismo celular, aumento de la presión arterial y la glucosa en la sangre. La tensión corporal también es otra de las situaciones que se ven. Entonces, ahí hemos visto pues los aspectos cognitivos, teniendo en cuenta que el aspecto cognitivo es en cuanto a la percepción, la inteligencia, la atención, la memoria, que se ve la tensión nerviosa, la preocupación, la desesperación, la sensación de malestar. Y vimos la parte fisiológica, lo que es el comportamiento del cuerpo como tal, o la parte funcional del ser vivo como tal, ya sea animal o vegetal. Lo veíamos ahorita, que se ve como en el cambio de respiración, en la sudoración, en el aumento de la tasa cardíaca, la tensión corporal. Vamos entonces a unos mensajes para ver ahorita los aspectos conductuales, para poder empezar como a introducirnos un poco más en el tema de lo que es el miedo o lo que es el temor, para buscar en ustedes, amigos oyentes, una identificación, y si en ustedes persiste frecuentemente el miedo, buscarles una solución, porque la solución está, hay que buscarla.
Vamos a unos mensajes y ya estamos con ustedes para que la vida sea bella. Esta es una producción de Morena FM Stereo para la red de emisoras de Norte de Santander. Para que la vida sea bella, Fundación Psicología, Servicio Integral con un Norte, FUCSINOR. Somos una fundación sin ánimo de lucro, conformada por un equipo humano de profesionales en salud mental, psicólogos comprometidos en lograr un solo objetivo: para que la vida sea bella, para que la vida sea bella. De nuevo con ustedes, amigos y amigas, en el tema del programa Para que la vida sea bella, el miedo o el temor, ¿no? Vamos a hablar o a compartir algo sobre los aspectos conductuales ante el miedo. Pero primero miremos qué es la conducta. La conducta es cualquier cosa o acción que realiza un ser humano o animal. Los aspectos conductuales ante el miedo son: evitación de la acción que provoca el miedo, el llanto, gritos, tic nerviosos, tartamudeo, ocultarse. Esos son los aspectos que se ven en lo que tiene que ver en la parte conductual. Entonces hemos visto los cognitivos de acuerdo a lo que el ser humano adquiere a través del conocimiento, ¿no? De la percepción, de hecho de la misma experiencia. En la parte fisiológica, como las manifestaciones que presenta el cuerpo en el ser humano, que cambia, empieza a sudar, aumento del metabolismo celular, la tensión corporal, cambio del ritmo de respiración, y vimos también aspectos conductuales, lo que conlleva a que el ser humano realiza o qué es lo que sucede cuando llega a él el miedo. Entonces viene el llanto, los gritos, los tics nerviosos o ocultarse. Pero también del todo no es malo el miedo. Lo positivo del miedo, miremos entonces. Cuando nos protege de estímulos o de actividades peligrosas que pueden atentar con nuestra vida. Ejemplo: miedo a que un perro te muerda, miedo a que te atropellen. Entonces hay que ver también cuántas situaciones que son positivas. Miremos entonces lo negativo del miedo. Lo negativo sería cuando nos impide hacer determinadas cosas que se encuentran dentro de nuestros objetivos vitales o dentro de lo que realizamos en nuestra vida cotidiana, por decir algo. Miedo a hablar o a expresarnos en público, y que de pronto debía, vamos a colocarlo en los jóvenes, que deben de hacer una exposición, y entonces salen enfrente de todos los compañeritos y la profesora, y entonces viene la tensión y viene el miedo. ¿Y cuál es el objetivo de este joven? Pues el objetivo es salir y exponer el tema que le asignaron de una forma, de una expresión que sea integral, que sea de ejemplo, y resulta que viene el miedo, lo invade y afectó, y realmente fue un fracaso.
Entonces ahí está lo negativo. Lo otro es miedo a la oscuridad. También es otro ejemplo claro que se ve en lo negativo del miedo. Vamos a ver un ejemplo, por así decirlo, en el cine. Por ejemplo, vamos a llevar lo que es la película El Títere. En esta escena, Lisa se encuentra sola en la casa, ya que su novio Jaime tuvo que retirarse del lugar. De un momento a otro, todo se detuvo. El reloj, el agua que estaba hirviendo. Camina con cautela y ve que en su habitación hay una sábana cubriendo un bulto sobre su cama. Lisa comienza a agitarse. Le cuesta respirar. Avanza con lentitud y nerviosismo. Al escucharse un relámpago, ella se asustó. Luego quitó la sábana y observó a un muñeco. Ella dio un grito y el muñeco la apuñaló en el estómago. Vamos a ver entonces en la parte fisiológica. Vino el aumento y la agitación en su respiración. En la parte cognitiva, ¿qué vino? Pues el nerviosismo. En la parte conductual, ¿qué pasó? Gritó y que caminó con lentitud. En conclusión, se puede decir que a partir de este tema, que el miedo es un sentimiento presente en cada uno de nosotros, algo anormal, que resulta siendo negativo cuando nos impide realizar nuestros objetivos y resulta siendo positivo cuando nos proviene de algún peligro que atenta contra nosotros. Al sentir miedo, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan de diferentes maneras, al igual que nuestra conducta. Así que hemos conocido lo bueno y lo positivo. Vamos a unos mensajes y ya estamos de nuevo con ustedes en el tema el miedo, en el programa Para que la vida sea bella. Esta es una producción de Morena FM Stereo para la red de emisoras de Norte Santander. Desde Fuxinor, Fundación Psicología, Servicio Integral con un Norte, somos una fundación sin ánimo de lucro, conformada por un equipo humano de profesionales en salud mental, psicólogos comprometidos en lograr un solo objetivo, tanto para nosotros como para nuestros clientes, y que la vida sea bella. De nuevo con ustedes en el programa Para que la vida sea bella, con el tema el miedo. A menudo tenemos miedo, a veces ese sentimiento consigue dominarnos y lo ocultamos avergonzándonos. Sin embargo, se trata de un sentimiento muy profundo que tiene un sentido en la evolución psicológica. Yo me pregunto en qué punto el miedo se transforma en fobia. ¿Puede inhibirnos a actuar? Sentimiento muy profundo se ve. Lo compartimos con los animales, ligado a la autoconservación. Funciona también como una señal de alarma para la acción.
contaminantes orgánicos que agudizan los sentidos. Se cambia el tiempo mental. Podríamos mirar en cuanto al miedo que se potencian las capacidades físicas, se potencian las capacidades mentales, se presentan reacciones casi reflejas. Ante un peligro exterior se desata una reacción defensiva que compromete a todo el organismo. Se puede ver también el miedo como fantasía, cuando hay autosugestión, cuando sentimos la presencia de algo. Fobia, cuando el objeto exterior no da miedo normalmente, puede dar terror. En la fobia está presente la angustia, que se incrementa frente al objeto como si peligrara la vida realmente. En el miedo, por así decirlo, es el miedo llevado al grado sumo que puede provocar la muerte. Y viéndolo como miedo, fobia y neurosis, fobias infantiles normales, noche, soledad, oscuridad, y es una de las formas más frecuentes del inicio de la neurosis, para que lo tengamos en cuenta. El miedo es contagioso, tanto entre los animales como en la especie humana. Cuando hay miedo, cuando hay algo desconocido, la nada o la muerte, muchas veces viene el miedo. ¿Cómo se produce el miedo? Entonces, en ese orden de ideas aumenta la tensión psíquica interna. Y les comparto algo, mis queridos oyentes, de eso no podemos huir. Y ahí viene el objeto fóbico. Sí, señor. El miedo en lo social, que se ve como amenaza, se ve como contagio, amenazada con daño real o simplemente con lo desconocido. Y de hecho, el miedo paraliza. Y hay que tener en cuenta también el miedo en la situación de crisis. Es un instrumento de control social. Nos puede paralizar, lo que decía anteriormente. El temor al cambio. Cuando viene ese pensamiento seguro que va a pasar algo terrible. Miedo a la pérdida. El miedo a los cambios es algo que muchos de nosotros pues experimentamos. El miedo a la oscuridad, que es una sensación no muy alentadora. El miedo a los animales. En el caso del miedo a los animales, en días pasados, en mi consultorio atendía a un paciente que había algo particular, que era un temor grande por las ratas. Después de que identificamos otras situaciones, miramos el pasado y llegamos a la conclusión de lo paralizador que era para él las ratas. Ni siquiera los ratones, son las ratas como tal. Entonces invité al paciente pues de que lo mejor era informarnos bien de los peligros que trae la rata, cuáles son realmente el peligro real de este animal. También mirarlo por algo bueno deben de tener estos animales.
Y ahí, con esa orientación, quedó el paciente más tranquilo y feliz de que se pudo hacer una sesión que logró identificación. En algunos pacientes se ve mucho el miedo a las tormentas, miedo a la separación, miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso muchos los ha llevado a ser unos grandes triunfadores, a buscar el éxito. Pero hay que ser muy asertivos en este aspecto. Por eso el miedo yo lo defino como una función biológica y psicológica, como una emoción desagradable. Lo podemos ver que también aparece en el arte, tampoco, por ejemplo, como una forma de entretenimiento. En los cuentos, en los libros, en la literatura, de hecho también en las novelas escritas, hay cuentos donde el miedo lo incluyen, como para colocarle ese picantico. En la cinematografía, en el cine, ¿cuántas películas de terror no hay? ¿Cuántas películas o cuántas novelas no han visto ustedes en sus televisores donde prevalece el miedo? O sea, es como una máxima expresión, teniendo en cuenta que pues claro que la máxima expresión, el terror, pues va relacionado con la ansiedad, y de eso pues tampoco es muy bueno. Siempre vemos que son muy diversos los tipos de miedo, muy marcados para algunos. Y algo puedo decirlo, si tú no sientes miedo, no estás vivo. Porque es que hay unos que dicen, no, yo no tengo miedo a nada. Déjeme decirle, mi amigo o mi amiga que está pensando así, si no sientes miedo, no estás vivo. Así de sencillo. ¿A qué huele el miedo? ¿A qué olerá el miedo? Algunos dirán azufre como símbolo del infierno, porque es como un lugar de tormento para los condenados. Porque de hecho, no sé, pregunto yo, ¿qué da más miedo que el fuego eterno? ¿Cuál será entonces la imagen del miedo? Yo creería el grito, un cuadro pintado por Edvard Munch en 1893, se encuentra entre una obra capital, El friso de la vida, dice así. Y ahí Munch, este autor, trató de reflejar en su cuadro, a través del rostro angustioso de la persona que grita, el reflejo de la angustia personal, el tormento humano. Y lo curioso de todo es que el pintor grita también contra las injusticias sociales. ¿Cuál será el color del miedo para ir redondeando este programa, que el tiempo es corto y más en la radio? Yo creería que el negro, por el símbolo de oscuridad y de tiniebla, ¿no? Y preguntaba a otra personita, a una sobrinita, y me dice, no, el rojo, tío, el rojo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque es el símbolo del fuego eterno. Válido, válido. Ahora pregunto, ¿cuál será el sonido del miedo? La sinfonía del nuevo mundo. Yo diría, terminamos con esto, que el miedo es un lugar húmedo, de paredes viscosas, una prisión para una persona. Si sientes miedo, amigo oyente, no sea usted prisionero. Libérate.